Para poder entender el universo maya, lo primero es cambiar un poco el chip. No hay que pensar en una historia lineal, con un principio y un final, sino más bien en una danza. Una danza increíblemente compleja de ciclos que se repiten y se van entrelazando. Es, de verdad, una visión del cosmos totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Y esta idea, esta frase, es la clave de todo. Resume perfectamente su manera de ver el mundo. Su ciencia, su espiritualidad, su vida cotidiana, todo, absolutamente todo estaba construido sobre este concepto tan profundo, que todo regresa, que todo se renueva constantemente. Entonces, claro, aquí surge la gran pregunta. Si la vida es una danza, ¿cómo le mides los pasos? ¿Cómo llevas la cuenta del ritmo de ese baile cósmico? Bueno, pues la respuesta está en sus herramientas, en su increíble ingenio matemático y astronómico. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en esto. Para medir un universo que se mueve en círculos, se necesitan instrumentos muy particulares. Y para los mayas, el punto de partida era su forma tan original de entender los números. A ver, nosotros normalmente contamos en base 10, muy probablemente por los 10 dedos de las manos. Los mayas, en cambio, usaban un sistema vigesimal, o sea, de base 20. A primera vista podría parecer más complicado, pero en realidad tiene un origen súper simple y de hecho muy conectado con el cuerpo. Y es que esta idea, que suena a concepto matemático súper abstracto, en realidad tiene un origen muy físico, muy intuitivo, algo que literalmente se podía tocar con las manos. Su sistema era increíblemente visual. Para los números del 1 al 4 usaban puntos. Imaginen que son como las yemas de los dedos. Para el 5, en lugar de un quintapunto, ponían la mano de lado. Y listo, una barra. Y luego está el 0, un concepto súper avanzado para su época, que lo representaban con una concha, simbolizando el vacío, la ausencia. Y lo genial es que con solo esos tres símbolos, punto, barra y concha, podían armar el número que quisieran. Por ejemplo, el 8 es una barra de 5 más 3 puntitos. El 13, pues 2 barras que suman 10 más 3 puntos. Y el 19, que ya está casi por llegar a la siguiente veintena, son 3 barras y 4 puntos. Es de una elegancia y una simpleza asombrosa. Pero la cosa no se queda ahí. La genialidad del sistema maya iba mucho más allá de cómo escribían los números. En su lengua, los números hacían algo más que simplemente contar. Aquí está el punto clave. Los números casi nunca iban solos. Siempre los acompañaban unas partículas especiales que se llaman clasificadores numerales. Y estas partículas le añadían una capa de contexto, de significado, que en muchas otras lenguas, como la nuestra, simplemente no existe. La diferencia se ve clarísima con este ejemplo. En español decimos un perro, y ya está. Pero en maya yucateco se dice juntul pequish. Ese pequeño tul que está ahí en medio es el clasificador, y le está diciendo a quien escucha que eso que se está contando es un ser vivo, un ser animado. El número no solo dice cuántos hay, sino qué clase de cosa es. Y el sistema es súper rico. Por ejemplo, usaban pel para cosas inertes como una fruta o una piedra, tul, como ya vimos, para personas o animales, e incluso tenían kul para cosas que están de pie, como las plantas o los árboles. O sea, en el simple acto de contar ya estaban describiendo la naturaleza misma de las cosas. Unían las matemáticas con el mundo. Ahora vamos a ver la aplicación más espectacular de todo este sistema, la medición del tiempo. Para los mayas, el tiempo no era una sola línea recta. Era más bien como un tejido complejo, hecho de diferentes calendarios que funcionaban juntos, en perfecta armonía. Tenían 3 calendarios principales funcionando al mismo tiempo, como si fueran los engranajes de un gran reloj cósmico. Estaba el Tzolk'in, de 260 días, que era su calendario sagrado, el que marcaba los rituales y los destinos. Luego el Jaab, de 365 días, que organizaba la vida civil y los ciclos de la agricultura. Y finalmente la cuenta larga, que era su herramienta para registrar la historia a una escala monumental. Y es que la cuenta larga nos revela la profundísima conciencia histórica que tenían. Su objetivo era poder ubicar cualquier evento, cualquier fecha, en una línea de tiempo gigantesca, una que se extendía miles de años hacia el pasado y también hacia el futuro. Para construir esta escala tan enorme, todo partía de la unidad más chiquita y fundamental, el kin, que es simplemente un día. A partir de ahí, aplicando su base de 20 kin, o sea, 20 días, formaban un winal. Después, 18 de estos winal creaban un tun, que son 360 días, muy cerquita de nuestro año solar. Pero es a partir de aquí donde la escala se vuelve impresionante.
20 de esos tun formaban un catún. Estamos hablando de 7.200 días, que es casi el equivalente a 20 de nuestros años. Y para rematar, 20 catún creaban un bactún, 144.000 días. Eso es un periodo de casi 400 años. Esto nos da una idea de la perspectiva histórica tan increíblemente profunda que manejaban. Ahora, ¿qué significa todo esto hoy en día? Es súper importante entender que este conocimiento no es una reliquia de museo, es un legado que sigue vivo. Esta forma tan profunda de entender el tiempo y los números sigue siendo una parte vibrante y esencial de la cultura en muchísimas comunidades mayas actuales. Para ellas, el tiempo no es algo que se pierde o se gasta. El tiempo es vida, es energía, es una oportunidad constante para aprender. Y esto nos deja con una última reflexión. Si es verdad que las herramientas que creamos para entender el mundo acaban por darle forma a nuestra mente, ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de civilización se construye cuando se ve el tiempo no como una línea recta que se acaba, sino como un círculo infinito de renovación y de oportunidades?